Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos amigos del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano. Soy Juliana Triana, profesora de este instituto y directora del programa de Ciencias Bíblicas. Quiero que juntos realicemos la reflexión, la meditación del Evangelio que la liturgia nos propone para este domingo. Lo encontramos en el capítulo 12, versos 38 al 44 del Evangelio de Marcos. Vamos a escuchar el texto. Dice así: decía también en su instrucción: guárdense de los escribas, que gustan pasear con amplio ropaje, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y que devoran la hacienda de las viudas, socapa de largas oraciones. Esos tendrán una sentencia más rigurosa. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y miraba cómo echaba la gente monedas en el arca del tesoro. Muchos ricos echaban mucho, pero llegó también una viuda pobre y echó 2 moneditas, o sea, una cuarta parte del haz. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: les digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del tesoro, pues todos han echado de lo que les sobraba. Esta, en cambio, ha echado de lo que necesitaba todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Este texto es bastante sugestivo, bastante interesante, porque si bien nos pareciera que tratan 2 temas muy diferentes y aislados entre sí, porque en los versos 38 al 40 tenemos una advertencia de Jesús respecto a la actitud moral y la actitud religiosa de los escribas, ¿verdad? Y en la otra escena, del verso 41 al 44, tenemos pues la donación de la viuda pobre en el arca del tesoro. No son 2 unidades aisladas entre sí. En realidad conforman un mismo relato, una misma unidad. Si notamos bien, la mención de viuda o viudas en ambos segmentos nos ayuda a ver que hay una conexión especial, una conexión bastante estrecha. Y adicionalmente, este relato lo encontramos en la sección del Evangelio de Marcos, donde se nos narra el ministerio de Jesús en Jerusalén. Ministerio que abarca, a nivel del libro, los versículos 11 al 13, pero que está a nivel narrativo cargado de bastantes controversias entre Jesús y los diversos líderes o representantes del judaísmo. Las diversas discusiones arrojan elementos que llegan a hablar también del templo, de una forma particular del templo, de la forma como se gestiona el templo y de la manera en que estos líderes están aprovechando su conocimiento y su estatus religioso para aprovecharse de la gente. Por tanto, nuestro texto de este domingo es bastante singular y tiene una fuerza, digámoslo así, exhortativa, grande, al estar inscrito en esta sección, porque va a buscar que el creyente, que el lector, tome postura frente a este tipo de injusticias que se cometen por personas que abusan del lugar y del conocimiento que tienen. Vamos entonces por partes para analizar y degustar muchísimo mejor este texto. Veamos la primera parte o la primera sección, en donde los versículos 38 al 40 nos van a hablar de un personaje o de unos personajes en particular, los escribas. Jesús los va a describir como personas que están buscando permanentemente el honor, es decir, como si en el centro de su misión estuviese esto, buscar el honor. Muchos de ellos, estos escribas, eran también sacerdotes o levitas, por tanto estaban estrechamente asociados al templo, elemento importante que veremos en la escena siguiente. No obstante, respecto a su relación con las viudas, y nótense que no se habla de otro personaje o otro interlocutor, sino específicamente las viudas. Hay una expresión bastante fuerte. El texto dice que los escribas devoran la hacienda de las viudas. Y el verbo que encontramos en el texto griego para dar esta expresión es katesthio, y katesthio no solamente traduce comer o devorar, sino comer desgarrando. Así que el mismo texto denota de una manera, digámoslo así, gráfica, la violencia o la fiereza con las cuales estos escribas corruptos se aprovechaban de las viudas.
De hecho, el investigador Duncan Derrett nos indica que para aquella época ya existía la figura de una especie de hombre administrador que asumía la responsabilidad de velar por el mantenimiento de las propiedades de las viudas o bien de las propiedades de los niños pequeños cuando el cabeza de familia fallecía. Entonces, este administrador, que lógicamente era un hombre, dado a la cultura de aquella época, ¿no? Donde una mujer no podía administrar en persona propia sus bienes, entonces este administrador recibía un porcentaje por el trabajo que realizaba. Ahora, los escribas ansiaban, bueno, muchos de ellos, ¿verdad? No vamos a decir que todos, pero una cierta parte de los escribas, digamos que añoraban este tipo de trabajos de administradores, dado que conocían muy bien las leyes judías y también pues estaban muy cerca a todo lo que era el culto, conocían también de las leyes religiosas. Entonces, mediante oraciones muy largas y muy vistosas, buscaban generar confianza en las viudas para que los eligieran a ellos. Por eso el texto dice que socapa de largas oraciones, ¿no? Devoran las haciendas de las viudas o la hacienda de las viudas. Así que estos personajes, estos escribas que querían aprovecharse de su lugar para obtener una confianza y administrar para, más bien personal, la hacienda de las viudas, notamos que son personas que en el marco de los líderes religiosos quizás no eran muy queridas y al ver lo que hacían, muchos, digamos que estaban en desacuerdo, pero dado el fuero religioso que tenían, pues no se atrevían a criticarlos quizás directamente. En ese punto el texto, por eso plantea una fuerte denuncia a este tipo de comportamiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento legal y religioso lo estaban usando como medio de manipulación y peor aún, para hacer pasar por normal y por algo religiosamente autorizado, acciones que estaban realmente contrarias al espíritu auténtico de la ley de Dios. Ahora bien, en medio de este sistema tan viciado, pudiéramos pensar que era algo muy propio pues, del siglo I después de Cristo, pero en realidad esta costumbre de que algunos líderes o jefes se aprovecharan por su conocimiento y poder de los más vulnerables, ya en Israel venía de antaño. Recordemos brevemente al profeta Isaías, que en el capítulo 1, verso 23, hace ya una fuerte denuncia respecto al comportamiento de los jefes del pueblo. Dice, no hacen justicia al huérfano y la causa de las viudas no llega a ellos. En otro apartado, en el capítulo 10, versos 1-2, también del profeta Isaías, dice el texto, ¡ay! Los que decretan decretos inicuos y de quienes hacen escribir escritos dañinos, marginando del juicio a los débiles y despojando del derecho a los pobres de un pueblo, haciendo de las viudas su botín. Jesús evidentemente no está de acuerdo con esta situación, no solo con lo que pasa con las viudas, sino con lo que pasa con toda la gran masa de vulnerables que había en su época y que no solamente las autoridades religiosas, sino como tal la comunidad estaba haciéndose la de oídos sordos respecto a tantas situaciones que estaban ocurriendo. Entonces Jesús va a ratificar su denuncia pública, no solamente emitiendo esta crítica respecto a los escribas, sino de manera especial con su acción en la escena siguiente, con la mujer que va a donar, la mujer viuda, que va a donar en el arca del tesoro. Y a su vez, Jesús va a exhortar a sus discípulos para que tomen conciencia de lo que está aconteciendo y para que dejen de normalizar este y otros tipos de abuso que se pueden generar en la comunidad de fe. Entonces, veamos en los versos 41 al 44 algo particular para que podamos entender la dimensión de lo que nos están narrando allí. Y esto es entender las diversas aristas funcionales, por decirlo así, que tenía el templo de Jerusalén en aquella época. ¿Por qué? Porque el culto no era la única función del templo. Digamos que si lo comparamos un poco con el hoy, en el que al lado de la presidencia o de las diversas instancias de gobierno está la oficina del Banco Central, está la oficina de Relaciones Internacionales, está la oficina de la Administración Civil que vela para que las calles estén limpias y que no se caigan, etcétera. Pues algo así
parecido funcionaba en el Templo de Jerusalén. Habían diferentes oficinas, diferentes dependencias, desde donde se gestionaba como tal todo lo que tenía que ver con la ciudad. Entre estas oficinas, pues estaba el Arca del Tesoro. El Arca del Tesoro sería el equivalente como al Banco Central de la Nación. ¿Por qué? Porque recibía no solamente las donaciones que las personas hacían al templo, sino que también custodiaba muchos elementos muy costosos, muy valiosos, que se usaban en el culto, pero a su vez guardaban, custodiaban los bienes de la gente rica. El Arca del Tesoro, ¿dónde se encontraba? En el atrio de las mujeres. Y entonces todos los que aportaban sus ofrendas las depositaban en un recipiente en forma de trompeta, como el que vemos en la imagen que me acompaña en esta transmisión. De hecho, dice una tradición rabínica que dicha ofrenda se entregaba al sacerdote y el sacerdote confirmaba primero que las monedas fueran procedentes de la región de Tiro, porque solamente ese tipo de monedas se aceptaban en el templo. Y adicionalmente, una vez recibía la donación, decía en voz alta el valor de la ofrenda realizada. Esto hacía entonces que los asistentes se enteraran cuánto ofrendaba cada quien, y esto servía para alimentar la egolatría de no pocos que hacían una donación simplemente para quedar bien ante los demás. Ahora centrémonos en la viuda. La viuda en la tradición escriturística y legislativa de Israel, junto con los huérfanos, eran los más vulnerables de la sociedad y de la comunidad entera. Ahora bien, desde los dirigentes hasta el más pequeño en la comunidad debía estar atento al huérfano y a la viuda, debían volcarse en su ayuda, pero no por mero altruismo o buena gestión social, sino porque el ayudar al pobre y desvalido era una acción que remitía directamente a una consecuencia de hacer alianza con Dios. ¿Por qué? Porque a Dios se le reconocía como el primer abanderado en la protección de viudas y huérfanos. Podemos buscar el libro del Éxodo, capítulo 22, versos 22 al 23 y Deuteronomio 10, 18. Allí vamos a encontrar una serie de menciones bastante importantes en torno a la viuda y la protección que necesita la viuda por parte de su comunidad, que debe iniciar desde los dirigentes. Así que proteger a los vulnerables era una forma de ratificar la acción misericordiosa de Dios en el aquí y en el ahora, en la historia. Así que un sistema religioso que se jacte de ser fiel a Dios, pero que esté desatendiendo la atención al vulnerable y además que caiga en conductas abusivas respecto a esos vulnerables, es un sistema religioso hipócrita, corrupto y además gravemente enfermo. De ahí que pues la expresión de Jesús respecto a que la viuda dio todo lo que tenía para vivir no es precisamente una alabanza a su acción, sino es una denuncia de la corrupción moral de los líderes religiosos de su tiempo, que no han sabido vivir con autenticidad la alianza y no han sabido hacer de su misión y de su responsabilidad una extensión del gobierno de Dios, porque esta mujer anciana, viuda y además pobre, no debería estar exprimiendo, digámoslo así, de sus facultades económicas para ir a ofrendar al templo, sino que el templo debería tener una actitud de salida en sus líderes e ir a buscar a estas viudas para que ninguna pase necesidad. De ahí el sabor a denuncia profética que está teniendo este texto y la expresión de Jesús. No es lógico que hayan desatendidos en la comunidad cuando hay con qué proveerles de sustento y de ayuda. Y si los hay, es porque el sistema no está funcionando como debería funcionar. Ya en otros pasajes del Evangelio de Marcos, Jesús ha hecho una serie de denuncias frente a esta actitud doble de escribas y fariseos. Recordemos en el capítulo 7, versos 8-13, donde Jesús denuncia que fariseos y escribas violan el mandamiento de Dios para conservar sus propias tradiciones, para conservar los decretos que van en su propio beneficio, haciendo, por ejemplo, que muchos declaren corbán, es decir, ofrenda, aquello que podía servir para ayudar a sus padres en la ancianidad. De esta manera, ubican como algo de mayor importancia el llevar dinero, el hacer donaciones al templo y dejan en segundo lugar, o quizás sin importancia, la caridad de los hijos para con sus progenitores. Por eso la actitud de Jesús frente a este acto de injusticia
tiene una actitud tanto profética como redentora, porque implica la denuncia, pero invita también a la toma de postura y al cambio. En este sentido, la mujer viuda se dirige también como un modelo del perfecto creyente en comparación con los escribas. Pero atención, es un modelo de creyente no porque done dinero al templo o porque cumpla con una prerrogativa cultual, sino porque ella es la única que es capaz de darse y abandonarse en Dios, que es la mejor ofrenda, es decir, aprender a vivir en confianza en Dios, sabiendo que la relación entre Dios y el creyente no depende ni se mide por las muchas riquezas que tenga la persona, sino que se mide por la confianza que se tengan el uno en el otro. Esto pues presenta que la mujer está en un plano de mayor importancia, de mayor referencia respecto al fariseo y el escriba, que solamente están buscando su propio honor y peor aún usan a Dios como pretexto. El texto no se queda callado ante esta situación y por eso lo expresa con esta claridad. Hoy en día, ¿qué podemos aprender de este texto? Es clave no romantizar los esfuerzos que muchas personas vulnerables hacen ante políticas injustas, ni tampoco normalizar ambientes familiares, eclesiales y laborales en donde se invisibilice al necesitado y en donde la búsqueda por la propia fama destruya la integridad de los otros. No podemos normalizar ese tipo de comportamientos y tenemos que sentar una crítica profética al respecto. Por ello, pidámosle al Señor que nos ayude a ser profetas auténticos, que denuncian la injusticia y no normalizan el maltrato ni la explotación de unos contra otros, aprovechándose del conocimiento o del lugar que ocupan en la comunidad o en el entorno laboral o en el hogar. Que el Señor nos ilumine y nos acompañe durante esta nueva semana. Un abrazo para todos ustedes.